Creo que se me oye, se me oye, se me oye, se me oye. Creo que sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar de SiteGround número 27. 27. Llevamos muchos más. No solamente son 27, pero sí los relacionados con el mundo WordPress o el mundo CMS en este caso. Gracias por estar aquí, gracias por apuntaros, por tener paciencia para empezar y vamos a intentar ser lo más pedagógicos y abiertos posible en un tema que es muy abierto. Hoy vamos a hablar de los pequeños detalles que hacen grande tu proyecto web. ¿Qué queríamos decir con esto? Lo veréis en el transcurso de este webinar. Bueno, os digo unas cuantas instrucciones y hablamos de lo que va a ocurrir durante estos días en el mundo CMS, en el mundo WordPress. Lo primero, es un webinar que se graba. Por lo tanto, todo lo que vais a ver ahora estará disponible en nuestro blog, siteground.es/blog. Estará disponible también en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. En la zona derecha, la del chat, tenéis acceso, tenéis unos links para poder haceros y suscribiros, cosa que os permitirá ver todo lo que hay dentro y que os vayamos informando de las novedades. Está lleno de contenido gratuito que esperamos que sea de vuestro interés. Nuestro empeño tenemos, en que sea de interés y pedagógico. ¿Qué más? Es un webinar que en la parte inferior disponéis de una opción que dice por aquí, Ask a Question. En esa opción hacéis clic y dejáis vuestras preguntas. ¿Que escucháis algo que os suena y queréis ampliarlo un poquito más? Vais a Ask a Question durante el webinar y escribís vuestra pregunta. Intentaremos contestar a todas, pero empezaremos por las que tienen mayor puntuación porque se pueden votar. ¿Qué más? Bueno, creo que Fernando, sí, ya se ha quitado el micro, perfecto, el mute. ¿Se te oye, Fernando? Pues tú me lo dirás, Moncho. Buenas tardes. Se oye perfectamente. No estoy solo, mi nombre es José Ramón, soy el responsable de SiteGround en España y me acompaña, como siempre, nuestro queridísimo amigo Fernando Tellado, embajador de marca de SiteGround, pero bueno, nos presentaremos luego un poquito más, unos segundos cada uno, para aquellos que no nos conozcan y sea la primera vez que se conectan a este webinar y a este canal. Bien, dicho lo de que esto se graba, dicho lo de que podéis dejar vuestras preguntas, aprovechad. Dicho que es el número 27 y el título, vamos a recordar que tenemos esta semana, Fernando. Tenemos algo muy importante, la WordCamp Sevilla. La WordCamp Sevilla se celebra este fin de semana. Y creo que hay alguien por aquí que se llama Fernando que tiene algo, vas a hacer algo por allí, ¿verdad? Pues sí, me parece que tengo una charla taller el sábado a media mañana, a partir de las 10:30. Por ahí no me acuerdo exactamente la hora, lo tengo por ahí apuntado. Pero vamos, voy preparado ya con la Rebequita, porque hará fresco y eso, o sea que... Menuda tranca, Dios mío, esa retranca que tenemos los del norte, ¿no? Igual que donde estoy yo ahora, no sé si lo oís, pero tengo un ventilador detrás enorme. Estoy en Gran Canaria y hace calorcete, Pues este fin de semana, no lo olvidéis, gente como Fernando va a dar sus charlas, es un evento WordPress de comunidad, con un precio de entrada bajísimo. Aprovechad y comprad vuestras entradas. Si no os tenéis en este momento claro qué hacer durante el fin de semana, WordCamp Sevilla, sin ningún tipo de duda. Bueno, Fernando, creo que... Bueno, vamos a hacer algo diferente esta vez, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacer... Bueno, yo creo que mejor que entremos ya al turrón y vamos a hacer una exposición un poco colaborativa, a dúo. En donde hay que hacer clic. Vamos a ello. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es las cosas que para él y para mí son los detalles importantes, que no son los más claros o que no son tan relevantes a priori, pero que luego pueden definir de una forma importante el devenir de tu proyecto. Yo lo haré desde el punto de vista del hosting y él lo hará desde su punto de vista, que es más amplio. El mío, pues, yo me centro en lo que sé. Pero Fernando es un hombre de mucho mundo, más experiencia y toca mucho más palos. O sea que a ello vamos. Bueno, vamos allá. Vamos. Y comenzamos diciendo lo siguiente, los pequeños detalles lo dicen todo. La atención al detalle, attention to detail, esto es algo que incluso aparece en los currículums cuando vas a pedir trabajo, cuando es una de tus virtudes. Los pequeños detalles lo dicen todo, es cierto. Todos, cuando comenzamos proyectos en Internet, tenemos una idea global. Cuando vamos a tener la primera entrevista con un cliente, ya seas un freelance, ya seas una agencia web, una gran agencia de marketing, todos tenemos en la cabeza más o menos el mapa
de todo aquello que tenemos que preguntar. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de esto, no solamente de lo que tenemos que preguntar, sino de aquello que se debe incluir pues en una oferta, en un proyecto en Internet, cuando alguien va a un proveedor de hosting y pregunta o tiene que saber qué necesita, o tú que eres freelance o trabajas en una agencia y tienes que encargarte de un proyecto, ya sea por primera vez o por la enésima, cuanquigésima, la que sea vez. Todos tenemos una especie de protocolo. Vamos a contar el nuestro. Lo hemos dividido de esta forma, lo que nosotros estimamos que es conveniente, pero bueno, cada uno de vosotros tendrá vuestra idea. Y si cada uno de vosotros tiene algún tipo de duda, ask a question, ahí debajo. Lo hemos dividido en preventa, de dominios y correo, cosas sencillitas pero importantes, en el tema de velocidad, que es importantísimo, la parte de seguridad, que ya no tengo calificativos para ello, y la parte de código, que suena como muy... esto está aquí como colocado. No, tiene su sentido, tiene mucho sentido. Bueno, ¿qué nos pasa? Bueno, que cuando uno ha pasado años en soporte, como ha sido mi caso, pues cuando viene un proyecto y te hacen preguntas o están preguntando por un proyecto de hosting, notas cuando alguien sabe o no sabe. Muy sencillo, porque se ha enfrentado más veces a este proceso o no. Y muchas veces cómo le guías o dejas de guiar o las preguntas que hace. Y es a lo que vamos. En este momento, ¿yo qué le diría a alguien que tiene que, bueno, pues tiene en sus manos pasar de un proveedor a otro o tiene que saber o comprar un producto de hosting para un proyecto específico? Bueno, lo primero, algo que a lo mejor no todo el mundo pregunta, porque es desarrollador y diseñador, pero hacedlo. El tráfico, fundamental. Esto te da una idea muy aproximada de cómo tienes que dimensionar el producto de hosting. ¿Qué queremos evitar con todo esto que vamos a decir ahora Fernando y yo? Que te equivoques de producto de hosting. Que no te equivoques con la solución, con el workflow de desarrollo, con todo eso de lo que tu proyecto en Internet es importante. O sea, lógicamente depende de ello. Bueno, el tráfico. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta con el tráfico? Pues desde el número de visitas, ¿cuántas tienes? El pico de tráfico, si tiene picos, si es un tráfico muy seguido, muy estacional, porque a lo mejor es un CRM. Entonces, alojarlo, pues más. Tienes picos de 9 de la mañana a 8 y ya está, ¿no? Durante la noche apenas pasa nada. O la estacionalidad, es decir, si durante el verano, si durante el invierno, hay momentos en los que un tráfico es diferente. ¿Por qué son importantes los picos? De todo, por muchísimas razones. Desde el tipo de solución, desarrollo que tienes que hacer, pasando por el producto de hosting. Bien, ¿qué deberíamos preguntarle a alguien del que vamos a ser responsables de su hosting, ya sea porque eres diseñador o porque eres el proveedor? Oye, ¿qué tienes en este momento? Y qué tienes es, pues, una idea aproximada de si tiene una máquina dedicada a un cloud o un hosting compartido y qué está consumiendo. Otra cosa muy importante en WordPress y en muchos otros proyectos, pero en WordPress, el tamaño, o en Joomla, el tamaño de la base de datos. Es importante por muchas razones. Pero necesitamos saberlo, primero porque si es muy grande, a lo mejor tenemos que optimizarla. Si es muy grande, a lo mejor no nos sirve como un hosting compartido. Porque el hosting compartido, señores, no sirve, y señoras, no sirve para todo. No sirve para todo. Y después el catálogo de software. Necesitamos un listado de lo que hay instalado ahí. ¿Qué versión de PHP? ¿Qué versión de MySQL? O de MariaDB. ¿Qué versión de lo que sea que esté utilizando? Un catálogo completo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ver si hay algo que mejorar. ¿Qué pasaría si ahora os encontráis con un proyecto en PHP 5.2? O no sé, o en un WordPress 3. Algo. A lo mejor no estaría tan claro. O en un Joomla 1. Algo, como me he encontrado hace poco. Y está en producción y con, no sé, como cerca de 20 o 25.000 visitas al día. Pues que es mucho más difícil así. Pero bueno, aquí Fernando también tiene algo que decir. ¿No te parece? Hombre, aparte de que coincido con todo lo que has dicho, efectivamente son cosas a tener en cuenta, no solamente de vuestra parte, sino de la parte de los que desarrollamos los proyectos. Actualmente, por ejemplo, cuando uno va a WordPress, a la página de WordPress oficial, se encuentran recomendaciones de que puedes utilizar distintos tipos de servidores. Y esto, ya sean migraciones o en proyectos nuevos, es algo plantearse, ¿no? Siempre se plantea ahora mismo el Engines como sobre Apache. Antes era simplemente Apache, ahora se promociona mucho Engines. Si tienes un proyecto un poco más estático, donde no va a haber demasiadas consultas, pues funciona mejor quizás Engines. Y normalmente cuando hay muchas consultas a base de datos, pues un blog muy activo, foros, etcétera, pues igual siempre tirar un poco más para Apache, ¿no? Pues siempre hay que consultar a la empresa de hosting, primero que tenga disponibilidad de los dos sistemas y segundo que te asesore un poco de cómo los tiene configurados para ver qué se adapta mejor a tu cliente. Es algo que muchas veces se nos olvida, pero son estos detallitos
los que hacen que luego el proyecto vaya fino, vaya regular. Luego otra duda muy importante siempre es en base al tráfico, lo que decías, ¿con qué empiezas? Porque claro, el cliente muchas veces, sobre todo en migraciones, te lo traes de instalaciones muy grandes, donde me ha pasado en muchas ocasiones, están pagando un dineral por servicios de hosting que no necesitaban. Pero, bueno, analizar el tráfico es complicado, porque una cosa es el tráfico del Analytics y otra cosa son los consumos y demás, y no siempre tienes acceso. Entonces, bueno, yo siempre digo que empieces por el servidor más pequeño que soporte el tráfico teórico, pero que tengas la opción de en un clic, como todos los sistemas actuales, de poder pasar rápidamente a un compartido mayor o a un cloud. ¿Vale? Que eso es fundamental. Sobre todo, más que la disponibilidad de planes, es la flexibilidad y la escalabilidad de cambio de planes, que es lo que a mí me interesa a la hora de trabajar en un proyecto nuevo en una empresa de hosting. Y sobre las bases de datos que comentabas, me preocupa el tema de los límites, porque si bien es verdad que estamos hablando aquí de proyectos que heredas, muchas veces te encuentras con verdaderos monstruos de bases de datos que, claro, transportarlos es un horror. Entonces, hay veces que puedes optimizarlos antes y hay veces que no, porque yo soy partidario de hacer una cosa cada vez. O sea, no abordar varios problemas al mismo tiempo, sino abordar un problema cada vez. Entonces, yo, por ejemplo, soy partidario que si hay que hacer una migración, primero migras tal y como está la cosa y luego ya empiezas a meterle otras cosas de las que vamos a hablar. Entonces, bueno, en principio, yo suelo mirar si hay límite a la hora de migrar base de datos y si te va a ayudar también la empresa de hosting, muy importante. Y ya nos contarás tú, Moncho, cómo lo veis esta parte. Bueno, y luego si las migraciones son gratuitas y hasta qué nivel, ¿no? Pues yo entiendo que no todas las migraciones pueden ser gratuitas. Hay migraciones que son, te conectas por SVN, de cPanel a cPanel y con 2 comandos tiras. Y hay migraciones que son un infierno, que tienes distintas aplicaciones, cada una con distintas versiones de PHP. Yo eso entiendo que son cosas que llevan muchas horas y ninguna empresa de hosting te las va a hacer gratis. Pero bueno, son cosas que hay que preguntar siempre. Vamos, aquí me interesaría esta parte, sobre todo la parte de los límites de base de datos, ¿esto cómo lo abordáis? Si estás de acuerdo conmigo en hacerlo cada vez, o quizás sería mejor optimizarlo antes. ¿Tú qué punto de vista tienes con esto? Es que te puedes encontrar tantas cosas, Fernando. Mira, respecto a las limitaciones. Las limitaciones en base de datos es que los productos tienen limitaciones. Un hosting compartido, por ejemplo, que no tenga limitaciones, es un hosting compartido que no va a funcionar muy bien. Porque es un entorno que tiene que estar extremadamente controlado. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes, cada empresa tiene su propia política técnica, ¿no? O comercial a la hora de explotar los servidores, comercialmente hablando. Entonces, si nadie establece límites, lo que va a pasar es que puede venir un cliente que consuma muchos recursos y venga, y tumba a los demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para eso se inventó la tecnología de aislamiento y yo creo que prácticamente todos los proveedores de hosting tenemos tecnología de aislamiento. Nosotros, afortunadamente, inventamos la propia nuestra en el año 2006 basada en chroot. Entonces, de eso, bueno, pues algo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes una base de datos de... Es que acabo de ver una de 28 gigas hace 15 días. 28 gigas de bases de datos. Era un multisite de una entidad educativa gigantesco y es que eso asusta. Entonces ahí, Fernando, ¿qué te diría? Pues limpia primero, limpia en el medio, limpia al final, limpia dentro de un mes, porque eso hay que bajarlo sí o sí. Y eso ya implica una migración complicada, muy complicada, muy complicada. Entonces, las políticas de migraciones, cuando es de cPanel a cPanel, yo creo que al final todos lo podemos hacer más o menos gratis, pero las migraciones no deberían ser gratis. Lo digo, igual que hacer páginas web no debería ser gratis, igual que configurar un Apache no debería ser gratis. ¿Por qué? Porque puedes hacer un trasvase de contenido y dejarlo como está, o como se hace una migración, que es traer el contenido, revisarlo, mirar el fichero de configuración y conlleva un trabajo manual de 15, 20, 25 minutos, media hora. Entonces, nosotros tenemos una política muy clara. En el producto más pequeño ahora ya no tenemos migraciones. En el de hosting compartido, en el de 3, 4 euros al mes, el primer año. Pero luego sí, en GrowBig, GoGeek, sí tenemos la migración incluida. Y no debería ser gratis, Fernando, insisto. No, yo estoy de acuerdo porque además ahí os metéis un poco en el trabajo del experto, del webmaster, del desarrollador, en el que, pues eso, las migraciones hay que mirar muchas cosas y yo, por ejemplo, una migración nunca la doy por terminada el día que has migrado, sino varios días después cuando compruebas que todo funciona, porque migrar no solamente coger y meter los trastos en las cajas de cartón y meterlos en el camión de la mudanza. Hay que comprobar que no se ha roto nada, que no te han rayado ningún cristal, ese tipo de cosas, ¿no? Por hacer una asociación. Exactamente. Además, nuestro consejo a los freelancers y a las agencias,
cuidado con lo que tenemos que migrar. No solamente por el producto al que nos tenemos que dirigir, sino también el propio proceso de migración. Un proceso de migración, como corresponde, incluye una fecha de inicio, una fecha final de comprobaciones, el cambio de DNS, mientras tanto que te permitan ver el contenido a través de, pues no sé, modificando el fichero host o a través de IP, de alguna forma, ¿no? Y sí, cuando tú ya estés completamente de acuerdo en que ese es el contenido correcto, cambiamos de proveedor. Yo creo que así sería la forma correcta, pero bueno, al final cada empresa tiene lo suyo. ¿Cuál es el pequeño gran detalle aquí? Tener todo esto en cuenta. Es el tamaño de la base de datos, ver si vamos a un producto que es el adecuado. Porque nos hemos encontrado muchas veces con gente que contrata un producto y no ese es el producto adecuado. No nos ha preguntado, no... Y digo, como nosotros nos puede pasar y a cualquier otro proveedor. Y no nos ha preguntado, nadie nos ha dicho nada, ha supuesto que un producto de X tanto al mes se ha guiado a lo mejor por el precio, es el correcto y, claro, a veces pasan estas cosas. Entonces, hay más cosas. Y yo lo hablo también desde el punto de vista del producto de hosting. Es decir, ¿qué forma de pago voy a tener? Esto, si eres freelance o agencia y tú vas a asumir el coste del hosting, esto también lo tienes que tener en cuenta porque financieramente te puede afectar. Imaginamos que tenemos eso, 5, 6, 7 proyectos, necesitamos una máquina dedicada más o menos grande y de repente te das cuenta que tienes que pagar 6 meses por adelantado. Bueno, esto no todo el mundo se lo puede permitir, ¿sabes? A lo mejor hay gente que sí, no todo el mundo. Por favor, el pequeño detalle es tener todo esto en cuenta, que no haya sorpresas, que no haya que trasladarle al cliente nada que no le guste o que no se haya hablado y pactado antes. Lo mismo pasa con la periodicidad. ¿Puedo poner una domiciliación bancaria mensual? ¿Puedo pagar con tarjeta de forma trimestral? ¿Qué descuento me dais con todo esto? Claro, esto es importantísimo. La duración del contrato. Si le estoy contratando para mi cliente, me ha contratado un diseño o un desarrollo y que dentro de 15 días se va a terminar, ¿he de contratarlo el hosting por un año entero? ¿Es correcto esto? Es decir, cada uno luego tendréis vuestra política. Pero esto es un pequeño detalle muy interesante porque luego nos ahorramos sorpresas. Y luego, ¿me permito modificaciones en el contrato? Es decir, dentro de 3 meses, ¿puedo cancelar el contrato? ¿Tengo 30 días de garantía? Cosas de este estilo. Dentro de un año me dais otro descuento. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Si el cliente me deja de pagar, ¿puedo cancelar en un momento determinado el contrato? Estas son preguntas que debéis hacer. Son pequeños detalles importantísimos porque pueden afectar a vuestras cuentas en un mes determinado. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Pues esto es lo mismo. Yo en todos los proyectos siempre dejar muy claro, hay una especie como de vergüenza hablar de dinero, que no sé por qué la hay. El otro día lo hablábamos en la mitad de Villalba, que eso al final lo que denota de tu parte es poca profesionalidad, porque el cliente va a querer saber en algún momento qué le van a costar las cosas. Entonces, hay que ser muy claro. Yo siempre te digo que hay que hacer un escandallo línea por línea de lo que cuesta cada cosa. He visto por ahí una pregunta, luego ampliaremos y tal, pero en principio hay que detallar cada cosa que se cobra por qué es. Entonces, si hay una parte que va de hosting, hay que especificarla claramente. Y en qué formas de pago que hay, a nombre de quién van, etcétera. Sobre todo en España, que ha habido mucho histórico del desarrollador, que además hacía de hoster y además hacía de mantenedor, etcétera, etcétera. Con lo cual el cliente no tenía la percepción de realmente qué pagaba por ese fee, por esa cuota mensual, ¿no? O esa cuota anual. Entonces esto hay que dejarlo muy claro y saber cada cuánto se paga el hosting, cada cuánto se pagan los dominios que hablaremos ahora, todo este tipo de cosas, ¿no? Y las cancelaciones son especialmente importantes, como tú decías, sí, de cara a tanto a ti como desarrollador que vas a alojar en este caso, ya sea como marca blanca o no. El otro día, fíjate, nos preguntaban en el anterior webinar sobre las marcas blancas y el RGPD y todas estas cosas. Cierto. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo le dije, digo, mira, es que no hay que ocultarlo. O sea, si lo que no se puede trabajar se puede trabajar como reseller, es un oficio muy digno, el reseller de hosting. Siempre y cuando aportes valor añadido. Si lo que haces simplemente es realojar cambiando de marca para cobrar un coste superior por tú no hacer nada, entonces no estás siendo un reseller, estás siendo un piratón. Un mod de cajas, como decimos, o un instala plugins, porque si eso lo hace con el hosting, no me imagino que puede hacer con los diseños, no sé, quizás. Eso, metes la plantilla el primer día de la marca blanca y te olvidas, eso no es el profesional. No. O sea, un profesional del reselling lo que hace es aportar valor añadido, hace paquetes especializados, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ir bien especificado y también las garantías
que en este caso van compartidas, tanto por la parte del hoster hacia el desarrollador y del desarrollador trasladada al cliente. Claro. Esto es un poco que yo te apuntaría sobre esta parte. Mira, además una cosa, Fernando, muchas veces nos ha pasado que ha venido un diseñador, un freelance, una agencia, oye, mira, que es que el proyecto está creciendo mucho, no le habíamos incluido el crecimiento en la minuta, en el proyecto al cliente y cómo hacemos ahora para aprovechar este producto al máximo. Claro, es que cuidado con esto, es decir, por favor, tened en cuenta, añadid algún tipo de cláusula, algo que os permita tener margen de maniobra. No solamente la parte del hosting, me imagino que la parte del diseño y el desarrollo, si se produce un éxito del cliente o de la cliente en algo que redunda en que has de modificar de alguna forma tanto el diseño como el hosting, poned cláusulas que os permitan cierta flexibilidad, porque si no os vais a encontrar en situaciones muy comprometidas en las que de repente el cliente os dice, no, si esto es una web nueva, que no sé qué, y de repente te encuentras con un proyecto de 150.000 visitas, que ya nos ha pasado. Que ya nos ha pasado. Que, no, esto es una cosa que tengo ahí, 3.000. No, eran 3.000 visitas a la mañana, por decirlo así, o cada 4 o 5 horas. No. Es decir, ese es el pequeño detalle. Por favor, tened en cuenta todo, añadid algo que os permita, bueno, primero tener absolutamente claro y meridiano cómo hay que pagar, con qué periodicidad, cómo puedo modificar el contrato y además que el cliente os permita un margen de, oye, mira, que si esto crece, por favor, resérvate una provisión extra para pagar el hosting, porque esto, vamos, Internet se mueve con servidores y los servidores no aumentan solos. Si les echas agua, no aumentan de tamaño, precisamente. Fíjate que estamos tocando aquí unos temas que son de los que luego las agencias de desarrolladores son los que más les cuesta. O sea, la parte formal, esta contractual, es la que más les cuesta. Se tiende mucho a hablar, mucho reunirse, mucho vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero bajarlo al papel... Y esto es lo que te trae disgusto. O sea, yo leí un dicho por ahí de que si no está escrito no es verdad. Y eso te das cuenta cuando tienes el primer mínimo problema. Sí. O sea, mientras no hay problemas, vale, a ver, es verdad que los contratos, también te digo yo, que se hacen para incumplirlos. ¿También? Pero por las dos partes. Tiene que haber una flexibilidad por ambas partes, pues como siempre en toda relación de cliente-proveedor, ¿no? De que todo el mundo pide una flexibilidad cuando hay una urgencia o lo que sea. Pero hay que dejar bien claro cuáles son los parámetros en el contrato y no hay que tener miedo a hablar de estas cosas. Incluso hay que tener contratos para los clientes, ¿vale? Que los clientes los firmen antes de empezar a trabajar, porque es seguridad de servicio y jurídica para ti y de servicio y jurídica para el cliente. Y el cliente, lo que vas a transmitirle no son dudas, es todo lo contrario. Claro, le vas a transmitir seguridad y profesionalidad. Es decir, este tío es un profesional. Claro que sí. Que viene por delante con un contrato. El que te viene con 3 email y tira para adelante, no. Aquí falta. O el cliente que no te pide contrato. Ojo. También está esta parte en la que a lo mejor hay algún cliente que dice no, contrato, no, yo contigo no quiero firmar nada. Pues eso haces la web y ya está. Uf, no sé. ¿Sabes lo que es, no? Ya ¿Sabes lo que es? ¿Y cómo termina? Tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. Exactamente. Yo creo que al final, Fernando, y tienes muchísima razón, están para incumplirlos. Yo creo que lo importante de un contrato no es el contrato en sí, sino el hacerlo. El discutir con tu cliente las limitaciones del proyecto, las limitaciones y las garantías. Lo mismo que hacer un plan de negocio. Haces un plan de negocio y, bueno, normalmente pues no se cumple a rajatabla, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Te tienes que dar cuenta de cada uno de los pasos, de dónde pueden estar las fricciones o las tensiones. De eso se trata. Y demuestras que es importante también para ti hacer ese servicio para el cliente y el cliente te demuestra que es importante para él también. Exactamente. Esta diapositiva la voy a contar como ejemplo. Hace cosa de, no sé, pues cosa de 6 o 7 meses nos había contratado un cliente que si tú analizabas su web la tenía perfecta. Optimizada, cargaba rapidísimo, era increíble. Decías, ¿y por qué te quieres cambiar de hosting? Claro. Esta pregunta, por favor, ¿por qué te quieres cambiar de hosting? ¿Por qué te cambias de diseñador? ¿Por qué te cambias de desarrollador? Por favor, tenedla en cuenta. Haced siempre esta pregunta. Es una de las preguntas que se ha de incluir en la toma de datos. La de ¿tienes un presupuesto? También, ¿no? Es importante, pero la de ¿por qué te cambias? Debe de formar parte de cualquier toma de datos. ¿Qué necesitamos para una web que está en producción? Pues saber qué es lo que está consumiendo, como os decía antes, esos datos de RAM, esa parte física, pero también en parte, si el cliente no está contento, es necesario saber por qué. ¿Por qué no está contento?
Necesito saber si dentro de mi portfolio de servicios, como freelance, como agencia, como proveedor de hosting, está la respuesta a lo que esa persona está buscando. Porque si lo está, sabemos que vamos a tener un cliente para muchos años. Porque vamos a dar respuesta a sus dolores, por decirlo así, más presentes o críticos en este momento. Cuando un proyecto está en producción, tomamos nota de lo que hay. Cuando un proyecto es nuevo, bueno, pues si el cliente tiene una idea del éxito que puede tener, pues bienvenida sea esa información. Si no, de lo que tenemos que asegurarnos es de que en hosting somos capaces de ubicarlo en un producto que escale. Y digo producto como línea de productos. No nos quedemos en un proveedor de hosting que solo tiene hosting compartido. No nos quedemos en un proveedor de hosting que si de repente empieza a vender en Latinoamérica, pues que al otro lado del mundo no haya nada que me apoye, un data center, una CDN, algo. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero que sea escalable, por si de repente resulta que lo que hemos adquirido es un cliente o una cliente que con un exitazo increíble. Eso también es un pequeño detalle muy importante porque sobre todo los que queremos dormir bien somos nosotros, ¿no? Todos los que estáis escuchando este webinar ahora y yo mismo. Bien, margen de maniobra, de esto se trata. No hay que ponerla en un contrato, pero hay que decirle al cliente las cosas claras. Oye, mira, que te estoy poniendo en marcha esta tienda de comercio electrónico, pero que con que tengas mucho éxito, en vez de pagar 30 euros al mes de hosting, vas a pagar 300. Y con que tengas mucho éxito y en todo el mundo, vas a pagar 3.000 o 30.000, lo que sea necesario. En todo caso, que el cliente tenga claro que una web, según va creciendo, va teniendo otras necesidades. No solamente en hosting, sino también en diseño y desarrollo. Y luego, oye, como proveedor de hosting, ¿puedo probar algo? ¿Me dejas probar tu producto? ¿Cuánta garantía tengo antes de que me cobres del todo o esté sujeto a un contrato? Todo esto es importante. ¿Cómo lo ves, Fernando? Pues nada que rebatirte en este sentido. Yo ya, una vez he visto esto de los contratos, que nos comentaba por aquí Gerard en los comentarios, que con algunos clientes cuesta, yo siempre digo, si no eres todo exhaustivo, no lo va a ser el cliente. O sea, el cliente no sabe. O sea, no sabe. Y muchas veces, aunque haya tenido web durante 10 años, sigue sin saber. Sí. Bien, porque muchas veces pecan algunos webmasters de dar poca información, de mantener esto como un mundo así oculto, secreto, así como si fuera el SEO o algo así, ¿no? Y con estos temas con el tema de hosting también pasa a veces que es un mundo incógnito, que como no es una cosa que hace todos los días, no es como WordPress, ¿no? Como WordPress todo el mundo entra todos los días en su admin, publica algo, cambia algo. El hosting es una cosa que lo haces una vez y da como miedito, ¿no? Tocarlo. Entonces, tú tienes que demostrar y tienes que llevar una lista muy exhaustiva de todas las cosas que hay que hacer. Que el cliente, aunque no lo entienda de momento, es solo sencillo, pero que tenga de dónde tirar el día de mañana para que sepa. Yo soy muy pesado con esto de dejar todo por escrito y la gente que trabaja conmigo lo sabe y bueno, me adapto a lo que el cliente sea más fácil para él, pero apunto todo. O sea, por ejemplo, si tengo todos los archivos del cliente y si no, se lo hago saber por escrito. Claro. Si tengo todos los textos y si no, se lo hago saber por escrito, claro, y se los pido. Claro. Dejo muy claro que hasta que yo no tengo esa parte, qué partes son dependientes unas de otras. Claro. Porque el cliente muchas veces, cuando pones plazos, que hablábamos antes, no es consciente de qué dependen los plazos. Claro. Y muchas veces los plazos te tienen para un mes esperando imágenes, esperando textos, esperando cosas que te tienen que facilitar él, ¿no? Es cierto. Por eso es importante el tema de los plazos, que tenerlos claros, que para qué son, ¿vale? Y esto, lo mejor es tener un pliego de condiciones o un contrato o como lo que tú quieras hacer. Yo digo el pliego de condiciones siempre porque suena como menos formal, pero también hay que firmarlo, ¿vale? Exactamente. Y un pliego de condiciones hay que cerrarlo, hay que firmarlo con el cliente y tiene que estar cuanto más especificado, mejor. Más vale pecar de pesado, sí, pecar de contarle cosas al cliente que igual ni le van ni le vienen, pero que las tiene allí por escrito, por el día de mañana tú o otro desarrollador que sepas lo que se ha hecho. A mí me encantaría, yo siempre digo que me gusta tratar a los demás como me gusta que me trataran, no es un dicho así, no sé si era budista dónde, pero es que es verdad, me encuentro tan pocos proyectos documentados que me da una rabia tremenda. Cierto. Entonces, a mí no me gustaría que mañana alguien me criticara por eso, porque ha encontrado un proyecto mío sin documentar. Entonces, soy muy pesado documentando todo, que el cliente lo tenga todo y así igual vamos creando una cultura y el día de mañana alguien que se encuentre un proyecto que empecé yo lo puede mejorar porque todo es mejorable al día siguiente y que está todo bien detallado y bien documentado. Y eso yo creo que es vital para ti, para saber lo que tienes que hacer, para el cliente, para que sepa lo que tienes que hacer y lo que no, y está incluido, y para que todo puedas ir, como digo yo,
tachando cositas. Claro. ¿Vale? No dejarlo todo global. Eso es lo principal consejo de preventa. Desde luego, completamente de acuerdo contigo. Y ese es eso, un buen proceso de preventa permite tener claro el dibujo de todo lo que va a ocurrir durante la relación con el cliente. Y este es el objetivo, tanto en costes como en relación, como en contacto, por dónde me puedes llamar, a qué horas, de qué forma. Todo ha de estar recogido y eso es un buen proceso de preventa. Es tan importante que si no hay un buen proceso de preventa, la producción luego puede ser, en fin, diferente. Bien, cuando trabajas en un broker de hosting, una de las primeras cosas por las que te pregunta la gente son los dominios. Mira, nosotros en SiteGround de los dominios no vivimos. Simplemente que, oye, vienen con los proyectos web y hay que atenderlos y los atendemos de la mejor forma que sabemos, ¿vale? Pero muchas veces uno se da cuenta de la profesionalidad o el buen hacer de una compañía simplemente por cómo gestiona sus dominios. Lo primero, ¿qué información contienen los diferentes contactos? Debemos tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahora voy a hablar un poquito de cómo sería esto incluirlo en una parte para vosotros, freelance y agencias. Oye, tengo que saber la información de los contactos. Es necesario saberlo. Primero, por haber un poco de la historia de lo que ha pasado con ese dominio. Y segundo, porque de alguna forma a lo mejor yo también tengo que figurar ahí. Después, fechas de caducidad y medios de pago. El cliente tiene que tener una lista. Y si no la tiene, incluidla, por favor, en vuestra lista de tareas, hacerla. Y facturad o no por ello, lógicamente. Solo faltaría. Es trabajo y es orden. Después, ¿cuántas registradoras hay? Porque hay clientes con un dominio, pero hay clientes con 600. Yo he llegado a tener un cliente con 33.000, para que os hagáis una idea. Y que llevaba yo personalmente. Una idea. Entonces, ¿cuántas registradoras utilizan? ¿Me conviene unificarlas de alguna forma para que sea más fácil para mí, que voy a ser el siguiente? Me refiero como freelance y agencia, el que los tiene que gestionar. ¿Los tengo que gestionar? Esto también, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Esto está en mi cesta, por decirlo así, o va a seguir en la cesta del cliente? Esto es muy importante saberlo para que no recibamos un día una llamada incómoda en la que, oye, que no me funciona la web y me han dicho que el dominio ha caducado. Ya, pero es que tú no me habías dicho que yo me encargase de esto. Evitemos, por favor, todo esto. ¿Cómo lo ves, Fernando? Porque aquí sí que hay cosas que me han visto muy interesantes. Perdóname, pero es que da todo el mundo por llamar a la puerta hoy ahora. No pasa nada, estamos en casa, chicos. El directo es así. Yo siempre recuerdo a los clientes que hagan lista de todas las extensiones posibles, ¿no? Para que les eviten los robos estos de marca y demás. Porque al final registrar las marcas está muy bien, pero te vale solo para tu país, en muchos casos. Con lo cual, desde otras legislaciones de otros países, pues te pueden hacer una indiada en cuanto a SEO, en cuanto a ocupación de la marca. Pues es verdad que ahora mismo todo el tema de los domainers pues, se ha controlado bastante, porque antiguamente pues tenían los 4 principales y ya tenías todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay tantísimas extensiones, hay tantísimos TLDs, de estos que le llamáis, sí, que ya da casi un poco lo mismo, ya nada te controla. Yo me acuerdo hace 10 años, montar un proyecto nuevo, o sea, era un fastidio porque había los 3 o 4 domainers que lo tenían comprado todo para no usarlo, y es que no podías arrancar un proyecto con un nombre que te gustaba, porque había alguien que lo tenía comprado, aunque no lo fuera a usar nunca, ¿no? A mí me parecía una costumbre deleznable, ¿no? Esto se ha limitado mucho con las nuevas extensiones, tipo lo que sea, tipo info, tipo móvil, tipo tal, sí. Pero sí que es bueno que las principales, las que te definan, por ejemplo, a nivel de país, pues tu punto es si estás en España, el punto con el genérico siempre tenerlo, y, por ejemplo, en caso de organizaciones sin ánimo de lucro, pues tener el punto RG, y luego alguno específico. Por ejemplo, si te dedicas a educación, pues un punto edu de estos modernos pues puede ser interesante. Desde luego. Siempre lo veo principal. Y luego, a continuación, un debate muy interesante suele surgir el cuál utilizar como principal. ¿Vale? Ahí dependiendo un poco del sector, hay veces que es bueno distinguirte con ese punto edu, por ejemplo, o si vas a trabajar sobre un servicio a nivel Unión Europea, pues contratar el punto EU, que ese sea el principal, porque ya tú mismo te estás definiendo online de que trabajas a nivel europeo. O sea, hay ciertos elementos que influyen tanto por la parte de branding como por la de SEO. Sí. Por la de SEO cada vez menos, pero sí que por lo menos por la parte de branding. Pero bueno, esto es un debate que hay que tener siempre con el cliente y que hay que abordarlo. Y luego, una de las cosas relacionadas con el hosting que suele llevarme bastante lío, a mí, por ejemplo, que no me gusta alojar clientes, lo hago, pero no me gusta, muchas veces me toca a mí cogerle la cuenta de hosting. Le contrato el hosting, tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
por defecto la factura te la cargan al que da la alta. Entonces, muchas veces estás haciendo para empresas que están en construcción. El tema de las empresas en España es un desastre. Porque por el mismo hecho de la fundación de una empresa, pues tienes que tener una cuenta en el banco a nombre de la empresa, pero la cuenta en el banco a nombre de la empresa no te lo dan hasta que no tienes una empresa. O sea, es un círculo envenenado ahí, que bueno, al final los bancos han inventado una cosa que se llama de cuentas en constitución, pero que muchas veces no te lo encuentras en las empresas de hosting, ¿no? Te pasa muchas veces que tenéis que generar una factura inicial, que es la que se genera automáticamente, y luego tienes que andar haciendo, pues, con virguerías para andarlo cambiando para que la factura vaya a nombre de la empresa que era la que al final había que facturarle, si nos ha pasado el trimestre, bueno, ese tipo de líos. Parece una tontería, pero al final en una empresa pequeña o en un autónomo, pues cada pequeño gasto, cada IVA que te va pesando, pues hay que mirarlo. Y yo soy muy pejigueras con este tipo de cosas, con lo cual siempre lo miro. Y os recomiendo mirarlo, vaya. Desde luego, así es, así es. El tema de los dominios, además, hay una controversia que muchas veces te encuentras gente que viene, te llama al centro de atención al cliente y te dice, oye, mira, que iba a hacer el traslado de dominio, pero me he dado cuenta que el dominio está registrado a nombre de mi diseñador o a nombre de la compañía que tenía antes. Estas cosas también pasan. Esto debería tener la gente claro que no se debería hacer bajo ningún concepto. Por eso te digo que no me gusta, porque para mí el dominio y el alojamiento es como el nombre de la marca y el alquiler del local. Por supuesto. Eso lo tiene. Es como si le pones, si haces el contrato de alquiler de tu tienda y el nombre de tu marca lo registras a nombre del fontanero. Sí, exactamente. Pues exactamente, de eso se trata. Eso hay que evitarlo, eso no... Poder se puede, puedes abrir una cuenta a un nombre y que se te facture a otro, eso lo pides y se hace. Y luego estamos preparando una nueva historia en el panel de control que te permitirá hacerlo, es decir, configuras un producto y se lo envías a alguien para que lo pague. Entonces figura con los datos de facturación a que tú se lo hayas enviado, que normalmente será el cliente, ¿no? Este tipo de cosas también las tenemos en cuenta. Perfecto. Me acaba de dar la alegría del día, Moncho. Bueno, pero eso cuando lo tengamos listo lo anunciaremos. Mientras tanto, que sepas que en ello estamos, Perfecto. Bien, luego otro tema con los dominios. Vas a ver el contrato administrativo y te encuentras pues estas cosas. No te flipes, @mailgratis.es, Gandalf es mi primo, @yahoo.com. Cosas de este estilo, ¿no? Que bueno, que muy profesionales, yo no sé cómo definirlo, ¿no? Pues no lo son. Os parecerá una chorrada, pero cuando un proveedor de hosting ve esto, ya te hace una pequeña idea de, en fin, de lo que hay detrás de todo esto. Entonces, esto no. Malo, no se hace. ¿Qué es lo que recomendamos? Orden, rigor, procedimiento. Dominios, tu agencia, yo soy freelance, no sé cuánto. El cliente, yo soy freelance o agencia, para que llegue ahí toda la correspondencia de ese cliente. Email de contacto, renovaciones, @tu dominio o tu agencia, porque tienes 200, 300 clientes. Entonces, no vas a tener 400 cuentas de correo, una por cliente. Puedes tener una para renovaciones de dominio, cosa que también se agradece. Es una sugerencia, es un pequeño detalle, ¿eh? Pero yo creo que no está mal. ¿Qué harías tú? ¿Qué te preguntarías tú, Fernando? Hombre, hay unas cosas que siempre miro, son las que has apuntado aquí. Uno, por ejemplo, es cuando contratas dominios, algo se nos olvida a todos. Antes de crear todas esas direcciones, porque tú creas la dirección clientes, contabilidad, dirección, no sé qué, no sé cuántos, @mi dominio. Pero si yo, por ejemplo, me equivoco y te mando un correo, en vez de a dirección, a director, @tudominio.com, eso no llega a ningún lado. Eso la gente no lo sabe, que en los servidores de hosting normalmente viene configurar los correos por defecto para que dirección que no exista, directamente se borra el correo. Exactamente. Entonces, yo siempre recomiendo a todo el mundo que vaya primero al PNC Panel. En todos hay una cosa que se llama dirección por defecto. Sí. Y una vez que crees el primer correo, el info, el contacto, lo que sea que tú le llames, cambiar esa opción, además lo vimos en un webinar, cambiar esa opción para que llegue a alguien. Para que llegue de alguna forma, sí. Porque llegan muchas cosas, ¿eh? Llegan muchas cosas. Eso luego ya se lo encasquetas tú al que le caiga en la empresa, pero alguien lo tiene que recibir, yo qué sé, pues alguien que esté para recibir correos de clientes y cosas así, pero que no se pierda ni un correo. O sea, no estamos para perder clientes porque alguien se equivoca al teclear una dirección @nuestrodominio.com, ¿vale? Exactamente. Y luego, esto tiene relación con lo que hablabas antes de la base de datos, de las migraciones y demás. Yo siempre les planteo a los clientes utilizar servicios, una de dos, o una G Suite, un Google Suite completo,
que el problema suele ser que no son conscientes del pago que les supone en el hosting. No saben que todos estos gigas que gastan de correo en realidad son gigas que están gastando de hosting. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, muchas veces les sale mucho más barato gestionar su correo a través de un Google Suite o incluso con las famosas redirecciones de Gmail, que no hace falta ni pagar. Exactamente. Yo, si me ha tocado hacérselo muchas veces a los clientes, oye, de la noche a la mañana le das un mail de 15 gigas que le funciona perfectamente y los envía desde su dominio y los recibe en su dominio, como si fuera su dominio, con lo cual es un apaño bueno. Utilizas el servidor SMTP del hosting, pero como una pasarela utilizas Gmail y además lo utilizas desde Gmail, que para los usuarios es bastante cómodo. Yo siempre se lo planteo y la mayoría de los que lo ven les gusta y lo terminan por hacer y les quitas un montón de sobrecarga al servidor, de consumo de edad, de gigas, etcétera. Y luego lo que estabas hablando, que está muy bien que puedes poner siempre como email de contacto algo de tu propio dominio, pero yo siempre el problema que tengo es que imagínate que se te cae tu hosting, tu servidor o el servidor de dominios y tengo que contactar por email o por ticket precisamente con mi proveedor de hosting o con mi registrador y como el correo que tengo declarado es justo el del dominio, es el que no me funciona. Claro. Entonces, ahí te has metido tú solo en otro bucle, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo hacer una dirección de Gmail o lo que sea genérica de la empresa para usos iniciales o extraños de estos y tenerla ahí como salvaguarda. Yo por eso, Fernando, digo la anterior diapositiva lo de que cada freelance o agencia entra en su propio dominio direcciones en las que recibir la de sus clientes. O sea, lo digo para, en el fondo, lo que estás diciendo tú, utilizar una cuenta de correo externa. O sea, algo que no esté vinculado al dominio. Porque si el dominio caduca, Dios mío, claro, en menudo lío nos hemos metido. Ya tenemos que irnos al fax. Bueno, no sé si sigue utilizando en muchos casos, pero ya tenemos que irnos a otros métodos de validación completamente diferentes. Y sí, siempre hay una solución, pero ralentiza y molesta. Eso es lo que te digo, que muchas veces dices, claro, vale, contacto el dominio, pues contacta @midominio.com. Contacto para el webmaster @midominio.com. Y si se cae el dominio y si te caduca, claro, ¿cómo te contactan? Si te van a contactar en un dominio que justo ya no existe. Exactamente. Por ejemplo, yo qué sé, o la contraseña de tu propia web y ya no te funciona el dominio, pues claro, ya tienes un problema, no te llega nunca. Vale. Seguimos, pasamos del correo, que nosotros siempre recomendamos que utilicemos a lo mejor una cuenta externa. Me estoy viendo con eco, Fer. Ya no, perfecto. Vale, entonces, somos agencia, somos freelance, vamos a hacer una migración. Bueno, pues tengamos en cuenta el número de buzones y la capacidad de cada uno. Intercambio de ficheros, es decir, si trabajamos, por ejemplo, para un estudio de arquitectura, hay que preguntarles que si todavía siguen enviándose los proyectos por correo, que esto ocurre, esto sigue ocurriendo y no tienen un servicio de ficheros tipo Dropbox o tal. Aún sigue ocurriendo, ¿eh? Lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. Y después hay que evangelizar sobre el tamaño de los buzones. ¿El tamaño importa? Sí. Es una frase tal, pero el tamaño sí que importa, señores. Los proveedores de hosting no están para dar buzones de 25 gigas ni de 50 gigas. No están para eso, son proveedores de hosting. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro que podemos. Ponte una máquina dedicada y puedes ponerlos de 1 tera si te da la gana. Pero eso no es ergonómico, eso no es operativo. Siempre estará la recomendación de, como decía antes Fernando, de irse a un G Suite, de irse a las cuentas de Google, de Office 365 y mantener el servicio de correo aparte del de hosting. ¿Por qué? Pues porque todo eso ocupa espacio, ocupa backup, ocupa de todo. Y además que el día que haya que migrar, pues imagínate migrar un buzón de 20 o 25 gigas. Evangelicemos sobre esto. Es algo que os pido, señores y señoras freelance y agencias. Por favor, piensen en esto. Piensen en esto. El correo no es un almacén, por favor, no lo es. En fin, y hay que preguntar al proveedor de hosting si nos va a migrar el buzón o no. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, salvo que sea un cPanel. No lo hacemos. Hay trucos luego de que te configuras la cuenta en el Outlook o en el producto como que utilizas. Como y tal, sí. Sí, y lo arrastras y entonces te lo trae de uno a otro. Hay trucos, no pasa nada, lo puede hacer cualquiera. Pero yo entiendo que es un engorro cuando tienes un cliente con 500 cuentas. Yo lo entiendo. Por eso es recomendable que tengan un producto de correo de otras condiciones.
Fernando, Sí, pues además, por cierto, Fernando, que creo que debemos a lo mejor acelerar un poco, que son menos cuarto casi. ¿Qué te parece? te iba a decir yo lo mismo, para no me echaras a mí la culpa. Bueno, no, que yo también hablo mucho. A mí también me gusta oírme. Bueno, Nada, a mí me gusta oírme, a ti no sé. Vamos a ello, no, venga, totalmente, vamos. totalmente de acuerdo. En el tema de los correos, o sea, yo casi nunca he tenido problema con migrar una web, pero siempre con migrar correos, porque además una web cuando metes un desarrollo sabes en lo que te metes y te metes en lo que sabes. Sin embargo, el tema del correo es una cosa que va como adosada, o sea, es como una mochila que no esperas a la hora de migrarle la web de un cliente. Claro, va a incluir el correo, pero tú no eres experto en correo. O sea, yo, por ejemplo, no soy experto en Outlook. Entonces, muchas veces te tienes que poner al día de cómo se migran o cómo se exportan las últimas cuentas del Outlook del año no sé qué Fua. y meterte en vainas que son de informático, que yo no soy Sí, informático. sí, ya nos pasó una vez, ¿te acuerdas, Fernando? A ver, que yo desarrollo en la web, hago cosas en la web, pero no sé de impresoras, o sea, no sé de programas de correo clientes, ese tipo de cosas. Tienes que meter en jardines que no son tuyos. Exactamente. Y yo muchas veces siempre les hago un poco a los clientes esta lista, ¿no? Cuando me dicen, no, tengo 15 gigas de correo. Digo, a ver, veo que tienes correo hace 10 años. ¿Cuántas veces los miras al cabo del día? Vale. Y al cabo del mes, tampoco, vale. Y de hace 5 años, ¿cuántas veces al mes los miras? Nunca. Y así vas haciendo lista que al final te tienes que migrar una miseria. Exactamente, ¿Vale? exactamente. Muchas veces le coges, le haces un backup en un disco duro, que se lo haga su informático, Y fuera. si es posible, Claro. y empieza de cero. Sí, sí, porque es que hacer una migración de buzones de 20 gigas, creo que no. Se puede, claro que se puede, no se va a poder, se puede, pero es engorroso, es engorroso. Vamos a ello. Velocidad y tal como dice la diapositiva, pues vamos a ir rápidos. Por favor, si vais a migrar, si tenéis algo, medid. Nosotros siempre insistimos en que se ha de estar midiendo siempre que hagamos un cambio. Pues cuando es una migración, exactamente lo mismo. Si tenemos una web con comercio electrónico y un blog, miramos la web, miramos el comercio electrónico y miramos el blog. Analiza el software. ¿Qué tiene instalado? Bueno, es que este proyecto viene ya de un proveedor de hosting que tiene caché, que tiene CDN, o sea, que viene bastante optimizado. Muy bien. ¿Hay algo en lo que yo pueda mejorar? No. Pues se le dice, oye, mira, que esto tiene bastante bien, te lo voy a pasar a otro proveedor y más o menos vamos a mantener los tiempos, te puedo mejorar aquí o empeorar acá. Pero que quede claro. ¿Hay margen de mejora? Pues tenerlo bastante claro y después, una vez hecha la migración, volvemos a medir. Y esto, si lo presentas como un informe, desde luego que entonces sí estás demostrando que eres una empresa rigurosa. Porque hay que reportarlo de alguna forma para ser una guía de mejora para el futuro o porque le estás reportando una mejora respecto a su anterior proveedor. Fernando, ¿cómo lo ves? No, que me encanta que tengáis esto clarísimo, porque eso suelen ser problemas que solemos tener y la manera de abordarlo es la correcta, ¿no? La que recomiendas está claro. Tú has visto ya pasar a muchas agencias, mucho freelance y ya has visto un poco qué es lo que deberá funcionar y lo que no. Yo suelo ser muy aséptico en este tipo de cosas y, no, os decía antes, no me gusta cambiar más de una cosa a la vez. Entonces, cuando cambias de hosting a alguien, se supone que es por algo. Entonces, sin cambiar nada más, hay que medir ya. Sí. En cuanto le cambias a PSP7 o lo que sea, hay que medir ya. En cuanto le haces cualquier medio cambio, mides ya y siempre todo documentado, ping, con capturas, con enlaces, con lo que sea. Me parece fundamental. Y luego yo siempre, por ejemplo, miro mucho el hecho de que haya caché de servidor. ¿Vale? Muy importante porque descargas de procesos a tu aplicación, a tu WordPress, que al final suele tirar siempre de PHP y bueno, mejor tirar de hardware, que digo yo, que de software. Pasa un poco como pasaba con los emails. Si tienes 20 gigas de mail y todos los mandas por PHP, pues estás sobrecargando todo el proceso de PHP de tu servidor que innecesariamente, ¿no? Desde luego. A partir de ahí, pues necesito, he puesto lo de WP o Twix por el plugin este que tengo, pero vamos, sea con plugin o bien sea mediante código, si necesita algún tipo de mejora además, y documentarla y justificarla cada una. Y, por supuesto, como decías tú antes, medir siempre antes y después de cada mínimo cambio. Exactamente. ¿Vale? Y documentando todo lo que ha pasado, tanto para mal como para bien, porque tú aprendes también. Sí, sí. Yo a veces, por ejemplo, al cliente, veo muchas veces que hacemos resúmenes, pues te lo he cogido al principio y yo, por ejemplo, me contratan mucho para esto de WP o Twix y tal. Claro. Para actualizar y para optimizar. Y muchas veces al principio me he dado cuenta de que ponía la optimización, cómo estaba la web antes y cómo estaba después. Ahora cada vez lo hago más detallado, Claro. porque hay cosas que para su web en concreto, o sea, esto no es una tabla rosa que a todo el cliente le aplicas el mismo patrón. Cada cliente es un mundo, porque cada hosting es un mundo y cada configuración es un mundo. Entonces, el cliente tiene que saber, si has probado la caché tal y le iba mal, hay que documentárselo. Él tiene que saberlo el día de mañana,
por si se le ocurre de que no instale ese otro plugin de caché porque empeoró su web, por ejemplo, porque esas cosas pasan. Entonces hay que documentar cada paso, tanto lo que has acertado como lo que has errado, porque también es trabajo. Bueno, y además, jolín, que son cosas que uno puede encontrar en un proveedor de hosting. Documentamos, lo ponemos todo en marcha. Quizás el primer proyecto, documentarlo sea más complejo, pero según vayamos haciéndolo, nos vamos dando cuenta de que, bueno, nos va a llevar menos tiempo. Siempre estamos hablando de cosas presentes en todos los proveedores de hosting, pero es cierto que, por ejemplo, los dominios, pues nosotros ponemos el dominio gratis. Las cuentas de correo son las que necesites, también lo tenemos incluido en el proyecto de correo. El servidor, el caché, tenemos nuestro propio plugin de caché. Pero todas estas cosas se van sumando a todo lo que cada uno tiene como producto. Lo mismo os digo respecto a lo que hagáis con vuestros proyectos de diseño y desarrollo. Ha de tener una serie de características y bien definidas. De tenerlo todo documentado ayuda mucho y esto de respecto al rendimiento y al performance no iba a ser menos. ¿Verdad, Fernando? Es que nos hemos encontrado con cosas... es que la experiencia es un grado también, claro. No hay que asustarse de nada, las cosas son como son y hay que estar ahí. Perfecto. Vamos a seguridad. Vamos a seguridad, Fernando. Y luego, si tal, seguimos en la parte de preguntas, que seguro que hay alguna de velocidad. Tira millas. Perdona por interrumpirte. ¿Eh? Seguridad. Bueno, otra. Esta es otra. Es decir, vale, ¿qué tengo ahora? ¿Qué voy a tener después? ¿En qué detalles tenemos que pararnos? Política de backup. Política de restore. Es decir, sé que me están haciendo backup, pero si voy a hacer un restore, ¿me van a cobrar? ¿Sí o no? Porque si me van a cobrar, se lo tengo que incluir al cliente, ¿verdad? ¿Sí o no? Correcto. Entonces, compara políticas de actualizaciones. Porque si un freelance está manejando 5 o 6 webs, pues actualizar plugins, plantillas y tal de 5 proyectos, bueno, pues puede ser una tarea más o menos que lleva ciertas horas. Pero cuando tienes 150 webs, ¿qué? Y cuando tienes 500... Esto pasa. Y ahí las actualizaciones automáticas. Y claro, cuando se dicen actualizaciones automáticas, yo sé que alguien está chirriando por ahí. Sí, cada uno tiene su forma de hacerlo. Incluidlo en vuestro portfolio de servicios. Especificadlo y comparad de dónde venís a dónde vais. Este tipo de cosas que nosotros tenemos gratuitas, es importante tenerlo claro. ¿Te vienes? Bueno, pues vas a tenerlas gratuitas. Vas a tenerlas automáticas si tú quieres. Luego modificas fichero para que no sean automáticas si es lo que tal. ¿Tengo medidas para parar ataques de fuerza bruta? ¿O necesito instalar un plugin? ¿Tengo aislamiento web en hosting compartido y en cloud? De forma que si un vecino o vecina le contagian le atacan su web, ¿me va a afectar a mí? ¿Lo tiene anterior proveedor y lo voy a tener yo? Este tipo de cosas que nosotros hoy tenemos de forma gratuita, por favor, tenedlo claro. Y luego el protocolo de actuación. ¿Qué pasa si una web se infecta? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues eso también hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro porque si ocurre algo, vosotros, freelance y agencias, debéis tener claro cómo vamos a actuar nosotros, el proveedor de hosting, o qué garantías debéis tener. ¿Qué dices al respecto, Fer? Bueno, yo siempre soy muy pesado con el tema de los backups, porque no solamente hay que tenerlos, sino además cómo hay que hacer las restauraciones. Si no me vale el sistema del hosting o no le vale al cliente, porque cada hosting es distinto, pues se instala un sistema que sea adecuado a él. Y con respecto al plugin de seguridad, o sea, la pregunta, lo necesitas siempre. ¿Vale? Necesitas hacer también modificaciones de seguridad en los ficheros del sistema, pero un plugin de seguridad hace falta siempre, no solamente por ti, sino porque ahora mismo por tema de monitorización de RGPD, pues tienes que tenerlo sí o sí. Y luego también siempre me cuestiono qué perfiles tienen que tener los clientes. O sea, sencilla regla. Si tú al cliente le entregas llave en mano a la web, se la gestiona a partir de mañana y tú te desentiendes, permisos completos. Si te gestiono yo la web, administrador soy solo yo. Exactamente. El cliente no tiene administradores. Y otra, Fernando. Si yo te la administro, yo te la administro. Punto. Exactamente. Y otra, Fernando, otra cosa que nos parece estupendo a los proveedores de hosting es cuando vemos que el freelance, la agencia o quien se encargue de la web tiene restringido el acceso al panel de control desde una sola IP. Eso nos encanta verlo. Porque es alguien que se está preocupando de que solamente se pueda entrar desde una oficina determinada y nadie más pueda acceder al escritorio. Eso es importante. Ya, pero a eso dependes también de que haya disponibilidad de IPs en el proveedor de telefonía del cliente o tuyo propio y no siempre es posible. O sea, esa es la situación ideal. Pero por eso nos gusta verlo, Fer. He de decirlo. He de decirlo. Eso ya es un broche. Eso es un detallazo de decir, hombre, mira, jolín, alguien que se preocupa de este tipo de cosas, ¿no?
Muy bien, certificados. Bueno, yo qué sé, ya últimamente pues prácticamente este es un tema ya terminado, pero realmente no lo es. ¿De acuerdo? En la barra encendida del primer año, el evento que hicimos en Barcelona, le pedíamos a cada persona que asistía que nos dejase su dirección de correo y tal, y su web. Creo que había unas 100 y pico webs, solamente 5 tenían HTTPS y a ese evento venían agencias y freelance. O sea que yo creo que ahora mismo, siendo sincero, si hiciéramos la misma edición, habría 5 o 6 que no tendrían HTTPS, afortunadamente, porque ya está cambiando. Por favor, aseguraos qué es lo que tiene el cliente en este momento y qué es lo que puede tener cuando migre a vuestro nuevo proveedor de hosting. Nosotros utilizamos Let's Encrypt. Es más, fuimos de los primeros en poner dinero y desarrolladores para que esa tecnología exista. Fuimos de los precursores, de los sponsors de la tecnología. Entonces, utilizadlo. El estándar o el wildcard, que ahora Fernando nos explicará cada uno brevemente. Y después los EV para aquellos ya que tenéis una tienda electrónica, bueno, una tienda de comercio electrónico y queréis que aparezca en el explorador esa barra verde con el nombre de la compañía que, bueno, pues hay mucha gente a la que le gusta. Fernando, ¿a qué vamos con seguridad? Bueno, el tema de los certificados de Encrypt, solamente aclarar, ya que me has dejado ahí me has hecho el pase, que no siempre hay que coger los wildcards. Los wildcards son una novedad en los Let's Encrypt que permiten que puedes utilizar el mismo certificado SSL también para todos tus subdominios. Normalmente es la situación ideal por defecto para no tener que andar generándolos automáticamente, tener que generar cada uno para cada proyecto. Para stagings, para tal, para todo. Claro. Ese tipo de cosas, pero hay casos que no lo tomes como por defecto porque, por ejemplo, igual puedes necesitar una aplicación web concreta en un dominio, en un subdominio que no corra en HTTPS, que a veces pasa. Sí, pero o aplicaciones, por ejemplo, me preguntaban hace poco, aplicaciones para control de robots, de drones y ese tipo de cosas. Hay aplicaciones que funcionan por puertos de web, ¿vale? Pero, sin embargo, pues bien la conexión con el robot o con el dron no funciona por HTTPS y no queda más remedio que hacerla en HTTP. Entonces, en ese caso, tu aplicativo que vas a instalar en ese subdominio no te queda más remedio que hacerlo en HTTP, cosa que con un wildcard no podrías, porque lo estaría heredando automáticamente, ¿no? Sería un poco la excepción. Por defecto, sí. Muy bien. Y luego siempre, ya cada vez, siempre en todos los proyectos, acordaos siempre de qué políticas de privacidad tiene el proveedor de hosting, si cumple con el RGPD y con la LSSI. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos unos compromisos con nuestros clientes de privacidad de sus datos que al almacenarlos en el proveedor de hosting, la estamos heredando las políticas de privacidad y el cumplimiento del RGPD y el SSI de nuestro proveedor de hosting. Con lo cual, podemos estar firmando en el contrato algo que no somos capaces de cumplir porque estamos haciendo una cesión a terceros, en este caso nuestro proveedor de hosting, y si no está cumpliendo la legislación europea, nos puede meter en un fregado bastante gordo. Sí, últimamente. Comprometer al cliente y al final uno de dos o ambos pagar multazos millonarios. Con lo cual, ojito con este tema y hay que dejarlo bien clarito en los contratos también con el cliente y en las webs que hagamos para los clientes de esa cesión a terceros que hacemos en el hosting y si nuestro hosting no se aviene a cumplir con la legislación europea, adiós muy buena. Claro. ¿Estáis seguros todos los que nos estáis escuchando de que vuestros proveedores de hosting cumplen al 100% con todo lo que estamos diciendo? Yo espero que sí, de todas formas. Pero si de repente vais a adquirir un nuevo cliente con un nuevo diseño y tiene el hosting en un proveedor de hosting de Texas que no tiene ningún convenio extra con respecto al RGPD que no cumple nada, pues tenéis una opción, que es la de decirle que se ven con proveedor de hosting que sí cumple con todo, o no asumir el proyecto, porque os podéis meter en un lío bastante gordo, por lo menos el cliente, desde luego. No tengo por qué. Mira, hoy me preguntaba un chico que cómo hacía para instalar un certificado SENCRIC en un proveedor de hosting gratuito. Digo, mira, no le pidas peras al horno. Dios mío, claro. Un certificado gratuito en un proveedor de hosting gratuito, en fin, bueno, oye, todo puede ser, ¿no? Pero la verdad es que los proveedores de hosting gratuitos ya sabemos cómo funcionan. Si alguien tiene alguna duda, pues nada. Pues, son para lo que son. En fin. Nos vamos. Siguiente, ya casi terminando. Bueno, pues si vais a adquirir un proyecto en otro proveedor de hosting, oye, primero tenemos que saber cómo están desarrollando ese cliente en este momento. Oye, ahora mismo lo tienes todo en local y luego lo subes a internet. Tienes un local,
un pre en un staging en el proveedor de hosting y luego pasas a producción a través de staging. Es decir, de todo esto que tiene el cliente, ¿hay algo que se pueda mejorar? Bueno, pues mira, y fíjate si tu proveedor de hosting tiene Git, tiene staging, o si cosas como WP CLI son importantes para ti. Este tipo de cosas que nosotros lo tenemos de forma gratuita son importantes y son pequeños detalles. Si hay algo que podemos mejorar siempre con el cliente, hagámoslo, ¿no? Si hay un cliente que no sabe lo que es el Git, pero a ti te es importante para tu forma de desarrollar porque te ahorras muchas horas, lo mismo con staging, bueno, pues inclúyeselo en el proyecto. ¿Por qué no? Si además tu proveedor de hosting te puede ofrecer de forma incluido ya en los productos. Fernando, que voy como un tiro, no me paro nada, que ya llevamos una hora. Pequeños detalles, o sea, hay cosas que aportan valor añadido, como el tener la opción de instalar Git dentro del servidor, lo que venga preinstalado, lo mismo que WP-CLI, que es la interfaz de comandos de WordPress, que facilita mucho la gestión, sobre todo cuando administras. Si puedes hacer, tanto para control de versiones, usar Git o usar staging, para luego hacer esos pases a producción y hacer copias sencillas, ¿no? Y luego también, dependiendo muchas veces, hay cPanel que vienen con un buen editor, con un buen IDE, y entonces si vas a necesitar, o puedes tirar perfectamente. Yo cada vez utilizo más cPanel y cada vez utilizo menos mi IDE, que yo utilizo Brackets, pero hay gente que utiliza Sublime Text o cualquier otro. Claro. Vamos, son pequeños detalles que aportan valor a la hora de, sobre todo, de desarrollos continuados, cuando tienes que hacer modificaciones, actualizaciones y demás. Es muy importante, pero muy, muy importante, que este tipo de tecnologías, para ir subiendo nuevas versiones de una web, de un tema, de plugins o lo que sea, poder tener Git instalado o tener algún sistema de staging. Para mí es vital, o sea, no, a nivel de desarrollo no puedo trabajar con un hosting que no tenga algo de esto. Muy bien. Y tú no deberías. No. Exactamente. Este tipo de cosas ya yo creo que está a la orden del día. Si tu proveedor de hosting no lo tiene, bueno, pues a lo mejor a través de plugins o tal lo puedes añadir o con código, ¿no? Pero bueno, yo creo que un proveedor de hosting especializado en WordPress que no tenga WP-CLI integrado en su panel de control, a lo mejor no es tan especializado. Lo mismo con su plugin de caché. Si no tiene un plugin de caché propio, hecho y diseñado por ellos, a lo mejor no está tan especializado. Lo mismo si no tienes un Git integrado en tu panel de control. O un CDN, si dices que tienes CDN, pero no está en tu panel de control, sino que tienes que crear una cuenta y hacer no sé qué en el código en tu página. Entonces, realmente, ¿dónde está la especialización? ¿No? Y esto afecta directamente a vuestros proyectos. Si yo soy alguien que, pues que está manejando proyectos en Internet y todas estas cosas son importantes para mí y las puedo incluir en las relaciones con mis clientes y para tener una mejor relación con ellos en cuanto a producción, rapidez y operaciones, hacedlo. No perdamos, pues el tiempo. Digámoslo así, nos queda ya la última en la que nos quedan los cambios de versiones. Aquí, Fernando. Es un pequeño apunte nada más. Por supuesto. Que aparte de todo esto, que tengamos la facilidad a la hora de cambiar de versiones de PHP, porque siempre que vamos a hacer mejoras, si cambiamos a un hosting, tiene que tener algún valor añadido. Entonces, ¿qué necesito para hacer los cambios de versiones de MySQL o MariaDB? Si los CMS están actualizados en el instalador, que tiene que venir sí o sí. Si tiene herramientas específicas para ese CMS, que es algo fundamental tanto para ti como para tu cliente, sí, lo cual denota la preocupación, porque es que yo cada vez veo más paquetes WordPress que en realidad no son paquetes WordPress. Son paquetes estándar con la denominación WordPress. Sí, con el software y poco más. Eso. Entonces, si tú te estás vendiendo como experto en WordPress, ofréceme algo que a mí vea yo que estás ofreciendo algo de WordPress en ese paquete. Y las versiones de PHP es fundamental que poderlas cambiar a un clic. Exactamente. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que nos ha llevado una hora. Yo creo que es la presentación más larga que ha habido. Fernando, jolín, anda que no nos gusta hablar ni nada, ¿eh? Que era 2, pero vamos a atacar preguntas y eso. Sí, vamos a hacer. Venga, vamos como locos ya ahí a las preguntas. Hola a todos de nuevo. Yo soy Moncho, soy responsable de SiteGround en España. Aquí a mi derecha se presenta el mismo. Bueno, yo soy Fernando Tellado y me dedico a formación sobre todo y divulgación y desarrollo web también, con WordPress especializado totalmente. Exactamente. Y los que veis aquí en este webinar van a empezar con, Dios mío, 14 preguntas. Es que, como estaba con la presentación, no estaba viendo qué pasaba aquí. Vamos a ello. Ángel pregunta, vamos a ir a toda pastilla, ¿vale? Una web bonita que carga rápido, pero como es un nuevo negocio que empieza en Internet, ¿cómo consigue enlaces hacia su web para que tenga algo de algo? Gracias. Vaya texto, Ángel. Para esto te recomiendo que veas otro webinar que tenemos
que habla precisamente de esto en nuestro canal de SEO. Disculpa que no te lo respondamos, pero es que es una pregunta súper amplia. De todas formas, Fernando, ¿algún tema, por ejemplo, enlaces de calidad? A ver, lo tratamos mucho y con mucho detalle en un par de webinars hace poco con expertos en SEO. Claro. Pásate por el canal de YouTube de SiteGround, que ahí tienes, vamos, los mejores expertos explicándote cómo hacer esto. Y además en condiciones, SICO, con un proceso, con cómo hacen ellos los enlaces, que son gente que lleva haciendo los años y años, y esto es muy importante y para eso tenemos este tipo de contenido. Lo encontrarás en nuestro canal de YouTube. Sentimos no responderte, pero es que es muy amplia, muy amplia. Vamos con Jos Velasco. ¿Qué porcentaje del total de tiempo de un proyecto debe invertirse en los pequeños detalles? ¿Empiezo yo, Fer? Venga, va. Mira, como decíamos antes, tener por ejemplo, un reporte del tiempo de velocidad anterior y unas plantillas de medición, posiblemente al principio te llevará bastante tiempo. Pero en cuanto ya lleves un número determinado de proyectos, eso es simplemente rellenar datos. Por lo tanto, si en un principio te va a llevar bastante, te recomendamos que lo hagas porque los pequeños detalles al final son fundamentales para que tu imagen íntegra de profesional se mantenga y crezca. Es nuestra forma de verlo porque desde el punto de vista del proveedor de hosting lo vemos. ¿Quién tiene experiencia, quién no? ¿Quién tiene atención por ese detalle? Que al principio te lleva mucho. Es lógico que te lleve mucho. Luego te va a llevar menos y el resultado es muchísimo mejor. Fernando. Que te toque lo que te toque, Josh, al principio, hazlo una vez bien y reutilízalo para todos tus proyectos. Es lo que hablaba antes del pliego de condiciones. Todo tiempo empleado en esto te va a dar seguridad y tranquilidad y peace of mind total. Peace of mind. ¿Vale? Y todo por escrito, siempre todo por escrito. Sí, es cierto, es cierto. Las palabras se las lleva el viento. Vamos con Manuel Cabrera C. Quisiera escuchar sugerencias de qué plataforma o solución de vídeo usar para cursos en una página WP que no permita descargarlo, visualizarlo, compartirlo hasta que se haya pagado. Sí que sí, Manuel. O pagas o no te descargas nada. Bueno, aquí que te ayude Fernando porque lamentablemente no te puedo ayudar. ¿Alguna referencia, Fernando? Hay muchas, pero yo te recomiendo Vimeo Plus. Vimeo Plus. Perfecto. Si no, tenemos un webinar con Julio de la Iglesia en nuestro canal de partners que habla de cosas de vídeo. Súper interesante, muy top, muy top, muy top. Esperamos haberte ayudado, Manuel. Hoy vamos rápido, ¿eh? Dice Fernando, ¿cuál es la mejor opción para subir vídeos sin plataformas como YouTube o Vimeo? Gracias. Hoy tenemos preguntas de vídeo, Fernando. Pues hay otras, por ejemplo, como Vidler. Hay un montón de plataformas de subida de vídeo. YouTube para mí sería la peor y equiparable a Vimeo tienes Vidler y algunas más. Si no, siempre tienes la del VideoPress de Jetpack, lo que pasa que es muy buena, pero es carísima. Lo que nunca debes hacer es alojarlos en tu propio hosting. Por favor. Eso jamás. Lo que acaba de decir. Esas homes que pesan 40 megas o que pesan 100 megas, porque alguien pone un vídeo, además sí, muy chulo, ¿eh? El vídeo, no digo que no. Y seguro que ha costado producirlo un dinero, pero por favor, ubicadlo en esas plataformas. Fernando, si fuese esta cámara de escribirle el nombre de Pete en el chat, sería perfecto. Muchas gracias. Perdona, Fernando, que yo no te ayude, pero es que el experto en eso es Fernando. Y yo hago así. Y dice Dealer Market, sugerencias de cómo facturar un proyecto. Quiero decir, por horas. Sugerencias de cómo facturar un proyecto por horas. Proyecto cerrado, un primer pago, un mantenimiento mensual. ¿Cómo facturar las modificaciones que van surgiendo en un proyecto? Bueno, mi opinión. Tú te tienes que saber al final cuánto tienes que cobrar al mes para poder vivir, ¿vale? Y en base a eso no se lo vas a cargar a un solo cliente. Con lo cual, tú tienes que conocer tu mercado y tienes que llegar a un precio hora. Como hay un precio hora de fontanero, hay un precio hora de todo. Tú tienes que tener un precio de hora medio estimado. No se aprende el primer día. Se va evolucionando con el tiempo. No puedes pretender lo que cobra un senior cuando eres un junior. Eso lo tienes. La base tiene que ser un precio hora, aunque luego tú en la factura factures por proyecto. Pero tú tienes que tener en la cabeza tu precio de hora por el que tú te levantas de la silla, por decirlo de alguna manera.
Luego el tema de los mantenimientos mensuales, modificaciones, etcétera, como te decía antes, todo detalladito y aparte. O sea, no hagas sacos rotos donde vale todo, donde yo cada vez que veo mantenimiento mensual con 6 horas de programación, así lo dejan en frío, digo, madre mía, pobrecito, como mañana le pidan 6 horas de programación de Ruby on Rails y no se le ha ocurrido decir que solamente programación en JavaScript y PHP, porque estás incumpliendo contrato desde el minuto cero. O sea, de verdad, no mezclé conceptos. Mantenimiento es una cosa, programación es otra, migraciones es otra, optimizaciones es otra, todo. Cada cosa es un detalle y cada cosa se factura aparte. Perfecto. Muy bien, os recordamos que las preguntas se hacen en la opción Ask a Question, por favor. Estoy viendo una pregunta en el chat que no vamos a responder, lo siento, Julio. Dealer Market, esperamos haberte ayudado. Otra cosa que ayuda mucho es que al cliente le digas el máximo de cuota mensual que pueda alcanzar o el máximo de horas que le puedas dedicar al mes si tienes más de un cliente. Es importante, para que no te pida un imposible a día 29 para entregar el día 30 y que se salga de todos los cánones. Eso también es importante. Nos dice y pregunta Gerard, ¿cuándo tenemos que hacer una migración de un sitio pequeño? Los plugins tipo All-in-One WP Migration, que en teoría lo hace todo automático. ¿Qué nos podéis contar sobre ellos? Bueno, nosotros no utilizamos ese tipo de plugins. Nuestras instalaciones y migraciones se hacen a través de SSH, si es que hay acceso a SSH, o a través de FTP, y luego modificamos a mano los ficheros. Luego cPanel, si es un cPanel, sí tiene una herramienta de migración. En todo caso, yo no sé si All-in-One WP Migration al final hace una revisión de los ficheros de configuración de WordPress, pero es que cuando cambias de un proveedor de hosting a otro hay cosas que cambian. Y eso hay que hacerlo, yo creo que de forma manual. ¿Qué dices, Fernando? A ver, yo no soy nada fan de los plugins estos, ¿vale? Hay gente que sí, que los usa mucho. El Duplicator, por ejemplo, hay muchísima gente que lo usa. Está muy hecho a ellos. Yo no me gusta, o sea, yo prefiero saber lo que hago en cada momento, cada línea lo que hace, a depender de un proceso batch automático que hace lo mismo que hago yo en 10 pasos, lo hace él en 2. Yo prefiero ver cuando hay un error, saber en qué momento y paso ha sido el error. Cosa que cuando lo haces a través de una aplicación, pues no lo ves. Ves que al final ha fallado todo el proceso y no hay el debug, la depuración suficiente. Por eso yo, personalmente, no soy fan de utilizar este tipo de plugin, pero por ese motivo, porque no puedes depurar en caso de fallo en qué punto, momento, lugar de la migración ha habido el fallo, con lo cual te pegas el leñazo 20 veces sin saber por qué y repites el mismo error y nunca llegas a saber por qué es el error que me ha pasado. O sea, te lo digo porque me ha pasado. Entonces, al final prefiero hacerlo de manera un poco más manual, pero así si fallo en un paso, ya sé que tengo que repetir ese paso, pero no los otros 10 más. Por lo cual estoy tardando menos. Muy bien. Esperamos haberte ayudado, Gerard. Y vamos a ir ahora sí, Fernando, a toda pastilla. Y aparte que hay algunas que se responden en otros webinars, por lo tanto los vamos a ir enviando a los otros webinars. Dealer Market nos vuelve a preguntar, ¿hay algún contrato tipo para presupuestos de proyectos web que contemple el proyecto, workflow, cancelaciones, temas jurídicos, etcétera? Yo no lo sé, Dealer, lo siento, Dealer Market. En Internet hay contratos tipo. Yo cuando hay que hacer algo específico, si no se lo pregunto al equipo de abogados, pues lo busco en Internet y lo modifico a mi gusto y luego se lo paso a los abogados para que me digan si lo que he hecho tiene sentido aquí en el planeta Tierra. Fernando. No, y no lo uses. O sea, si lo encuentras no lo uses porque cada legislación es un mundo, no sabes de cuándo se ha hecho, cuándo se ha dejado de hacer, a qué legislación alude, qué legislación cumple. En cada proyecto también lleva líneas distintas y nunca va a ser suficientemente completo. Hazte tú un Excel para hacerte... Empieza por un pliego de condiciones, más que un contrato. Y luego le pides a tu abogado que te haga la parte legal. Claro. Pero tu Excel, el primero, con detalles del proyecto. Y sepáralo. Desarrollo, diseño, mantenimiento, tal. Las tareas que tú realices, todo muy bien separado y todo muy bien Tiempos detallado. de entrega, formas de pago, periodicidad de pago, duración de contrato, todo esto. Bueno, esperamos haberte ayudado, Dealer Market. Tino nos dice, hoy a las 18 no voy a poder asistir. Qué pena, Tino. Nos vemos en el siguiente. Vale, las de Tino ya no las respondemos. Dice Fernando, y le pregunta a Fernando, ¿podrías explicar mejor lo de la redirección de los correos a través de Gmail desde tu dominio para bajar la carga del servidor? Gracias. No, mándame un formulario a mi web personal y te lo contesto por ahí. ¿Cómo se hace? Su web personal es... Tellado.es. Ahí está. Ya sabes, Fernando.
Redactora pregunta, ¿WordFence como plugin de seguridad? Redactora, tenemos un maravilloso webinar de seguridad con Tomás Sierra de diciembre, si no me equivoco, en el que habla de todos los plugins de seguridad. Lo que sí te voy a decir es que si instalas WordFence, por favor, no pongas el Live Traffic, la opción, no le des a On, por favor, porque entonces el servidor va a hacer le va a costar un poquito dar servicio como corresponde. Consume muchísimos recursos, pero es un buen plugin de seguridad. Fernando, ¿algo que decir? Yo ahora mismo recomiendo iTheme Security o iThemes Security como el mejor. Dicho por el maestro. Redactora, esperamos haberte ayudado. Gerard, en cuanto a certificados SSL, ¿podéis explicar la diferencia entre los Lessenger y los Wildcard? Se hizo. Gerard, lo puedes ver en nuestro vídeo en YouTube y además hay alguno más en el que explicamos la diferencia. Pero bueno, uno hace referencia a todos los subdominios que ha dado según dominio, que es el wildcard. Automáticamente aparece un SSL en cada uno de ellos. Y el otro es para un nombre de máquina específico. Esperamos haberte ayudado, Gerard. Manuel Cabrera C. dice, mi sitio está hosteado en USA, pero una buena parte de mis lectores es de España. ¿Debe cumplir con la RGPD de la UE? Sí. Manuel Cabrera, salvo que vivas en Nueva York y tus usuarios sean de allá, que entonces la RGPD te puede dar más o menos un poco igual, salvo que tengas sectores aquí. La respuesta, como ha dicho Fernando, es sí. Y no hay un quizás, a veces, no. La respuesta es sí. Cámbiate de proveedor de hosting a uno que esté en Europa o a uno que esté en USA, pero que cumpla la RGPD, que no sé si hay muchos, pero bueno, alguno habrá. En todo caso, cámbiate a uno, como puede ser nosotros, SiteGround, como puede ser cualquiera de los que hay en el ecosistema español. Que cumplan con la RGPD, esa es otra. Pregúntaselo, por favor. Pero sí, tienes que cumplir con la RGPD, por supuesto. Tenemos un maravilloso, tenemos 2 o 3 webinars sobre la RGPD. Te recomendamos echarle un vistazo. Tengo SiteGround, USA. Manuel, entonces pide por favor un cambio de CPD. Pide un cambio de CPD y te pasas al de Ámsterdam. Y te irá mucho mejor, no solamente en velocidad y en tal, sino que además cumplirás con la RGPD al 100%. Nosotros cumplimos con la RGPD en todos nuestros data centers y tal, pero que tengas, por favor, el hosting en suelo europeo es mucho mejor. Gracias a ti, Manuel, por ser cliente y por hacer esta pregunta. Y quedan 4. ¿Las respondemos o las dejamos para después, Fernando? Y si las contestamos por correo. Ya tiramos. Siguiente pregunta, Leonardo, ¿no? Leonardo pregunta, Git. Bueno, Git es un software de control de versiones. Exactamente. Es un software que utilizas a nivel de desarrollo para ir aplicando distintas versiones de un mismo desarrollo de programación. Muy útil para que tengas todo centralizado en un único ecosistema y que te permita ver los diferentes cambios que has hecho en tus desarrollos. Muy recomendable, por supuesto. Tino, vale, Tino no. Y después, Julio, ¡ay, la última! Julio, ¿qué aplicativo de radio online, Dios mío, se adapta mejor para una página web en WordPress? WordPress se escribe con W mayúscula y P mayúscula, Julio. Aquí viene el loco de... ¿Y qué requerimientos técnicos debe tener el hosting que lo alojará? No conozco aplicativos de radio online. Fernando, ¿conoces alguno? Igual que el vídeo, no alojes, o sea, no sirvas streaming de audio tampoco desde una web propia, ¿vale? Porque el consumo de ancho de banda es brutal, con lo cual te vas a gastar una millonada en hosting, en ancho de banda, porque lo que estás haciendo es streaming. O sea, no alojes tu radio en tu propio hosting. Utiliza servicios pues tipo iVoox o similares, o incluso el iTunes de Apple, que es lo que utilizan todos los podcasters, por ejemplo, que lo que hacen es servir directamente desde proveedores externos, vienen copias a nivel de podcast y demás. Servir streaming de audio como de vídeo es para empresas con mucho capital detrás. O sea, o haces ronda de inversiones para que te financien tu radio directamente emitiendo el streaming desde tu hosting, que te costará un pastizal de ancho de banda y no es cuestión de alojamiento, es cuestión de ancho de banda. O si no, utiliza servicios externos que los hay muy buenos. Sí, exactamente. Yo he hecho radio en directo. Yo he hecho radio en directo, no la he hecho en SiteGround, trabajaba en otro proveedor de hosting y sí, requiere una IP de tal, fija, requiere además un ancho de banda interesante y un servicio de media detrás que, bueno, que casi es mejor que vayas a un servicio profesional que instales algo en tu hosting. Eso yo lo veo súper arriesgado. Creo que lo bueno es ir a un profesional y si te vas a dedicar a la radio, hacerlo en condiciones y a un servicio como los que dice Fernando. Esperamos haberte ayudado, Julio. Bueno, Fernando, ay, si contrato... A ver,
Al hilo de una cuestión anterior, si contratas SiteGround un hosting ubicado en Chicago, ¿cumple el RGPD? Sí, nosotros cumplimos el RGPD en todos nuestros data centers. Pero comentaba nuestro amigo Manuel Cabrera que por el nombre entiendo que tiene sus clientes aquí en Europa, pues que se traiga el data center más cercano. Todos los data centers de SiteGround cumplen con la RGPD. Tenemos un post en nuestro blog que habla sobre ello. Tenemos un webinar en inglés, esto sí, desde nuestros compañeros de la central que habla sobre esto. Pero léete el post en el cual se te especifica esto de todas formas, ¿vale? Nosotros recomendamos que si tus clientes están en Europa, ¿para qué tienes el hosting en Estados Unidos? ¿Vale? Y como estás en SiteGround, puedes tenerlo en Chicago, en Londres, en Ámsterdam o en Singapur. Escoge en cualquiera de ellos. v.g. Esperamos haberte ayudado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Nos hemos excedido un poco en la presentación. Bueno, lo siento por haceros llegar a todos un poco tarde. Fernando, lo siento, pues son las 20. He abusado un poquito de tu confianza. Por favor, no lo olvidéis, este webinar estará disponible mañana para todos aquellos que lo queráis ver de nuevo y muchas veces y recomendarlo. No os olvidéis que este fin de semana es la WordCamp Sevilla, por favor, id. Si estáis en Sevilla, id. Si estáis en Madrid, id. Si estáis en San Sebastián, id. Es una WordCamp, es un evento de comunidad. Queremos a esta comunidad. Queremos a todas las comunidades open source. Pero este fin de semana tenemos un evento súper chulo en Sevilla con un montón de buenos ponentes y de buenas ponentes. Poco más. Un saludo especial a Carla, que tenemos una campaña para apoyarla, que tiene un momento difícil y tenemos que apoyar. www.lovescarla.com, por favor, hice esa web, donad algo para que esta chica sienta el cariño de toda la comunidad y de los que no sois de la comunidad, pero sois bienvenidos a venir. ¿Qué más, Fernando? Bueno, que tú y yo en 15 días nos vamos de viaje. Y nos vamos a la WordCamp San José, que tenemos además bastante trabajo. Una meetup, 2 charlas, un workshop. Vamos a estar allí haciendo de todo, ¿verdad, Fernando? Bueno, pero todo se compensa con conocer ese maravilloso país que es Costa Rica, con lo cual queda compensado. Y de sobras. Desde luego. Y ahora por mi parte nada más, muchas gracias a todos. Pasar buen verano. Tener cuidado y aprovechar para aprender algo de WordPress y, como ha dicho Moncho, apoyar a Love Carla, que os he puesto el enlace ahí, y participar en la comunidad, que el WordPress no se hace solo, que lo hacemos entre todos. Exactamente, exactamente. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de vuestra ayuda. Don Fernando, a sus pies, por favor. Nos vemos en breve y nada, que tengáis un buen fin de semana veraniego, que yo no sé vosotros, yo estoy asado. Se me apagó el ventilador y llevo como los últimos 20 minutos ya derritiéndome aquí. Un saludo a todos, felices vacaciones a aquellos que las tengáis, los que no, pues seguiremos ahí al pie del cañón. Un abrazo. Chao, Fernando. Chao a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. El martes con Iñaki Huerta, uno deseo, pero salvaje, buenísimo. Nos vemos. Chao a todos.